Bienvenidos al programa, una semana más. Aquí estamos con Adrián Díaz, Arturo y con Maxen, que están en Gales, ambos. Así que nada, pues vamos a empezar. Esta semana tratamos el tema de la religión. Desde una perspectiva, yo creo que hemos hablado más bien personal, ¿no? ¿Qué opinamos? ¿Cómo lo vemos? Se puede entender de muchas formas. También es verdad que estamos educados en una religión cristiana en nuestro caso, o en mi caso por lo menos, no sé los demás, pero entonces la influencia que ella pueda tener o la opinión que pueda tener es primordialmente personal. Pero se puede entender de muchas formas. Se puede entender como una institución, como una herramienta, como una cuestión de fe, puede ser muchísimas cosas y también es muy interpretable. Entonces vamos a tratar este tema de cada uno con su perspectiva o con la información que tenga al respecto, porque me seguro que más de uno sabéis un montón de cosas. Yo lo único que tengo es experiencia vital, ya está. Sí, era más bien Demás, a la necesidad de las religiones hoy en día ya, a estas alturas de la vida y de la película. Si hay necesidad o si no habría necesidad, a ver qué opinamos cada uno. Sí, ¿Tú qué yo crees? pues creo que, como dice Richard Dawkins cuando habla de religión, eh, creo que tuvo una función útil, creo que fue positivamente funcional en algunos periodos de la historia, sobre todo cuando no podíamos explicar muchas cosas de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el universo. Y la religión permitía ofrecer una explicación a todo lo desconocido, desde qué hay después de la muerte, que algunas de esas cosas siguen siendo desconocidas para nosotros, pero también cómo funciona el universo, por qué hay truenos y relámpagos, por qué hay enfermedades, una serie de cosas que si no se tiene un conocimiento científico de la realidad es muy difícil darles una explicación. Y entonces hay que acudir a fenómenos paranormales, a seres sobrenaturales, a lo ultraterreno, básicamente a cuerpos de creencias mágicas que den una consolidación a todas las incógnitas que no podemos explicar. Eso en un plano como de conocimiento y de entendimiento del sentido de la vida y de la naturaleza humana y del mundo donde vivimos. Pero también en otro sentido, a lo largo de muchas épocas yo creo que ha sido también una fuente de comunidad, de cercanía entre seres humanos, que al fin y al cabo somos seres gregarios, somos animales muy gregarios y nos necesitamos unos a otros. Y entonces la religión proporciona un vínculo de unión, bien sea yendo a la iglesia todos los domingos, o bien participando en actividades conjuntas, o bien sencillamente sabiendo que el vecino de más allá cree en lo mismo que tú, y eso une. La diferencia entre los que no son como yo y los que sí son como yo, entre los otros y nosotros, es a veces la religión, porque la religión nos une y a veces nos separa de los demás. Pero esa unión puede producir una sensación de pertenencia que puede ser muy útil a los humanos. Eso en un plano social que afecta al individuo. Y en lo personal, en lo más íntimo, bueno, en momentos de vulnerabilidad, cuando hay enfermedades, cuando sucede algo malo, el saber que hay un Dios personal o en otras épocas una serie de dioses a los que uno puede apelar y rezar y hablar y interpelar para que intercedan en su favor, puede producir una sensación de calma o de por lo menos de esperanza de que puede haber un cambio para una situación que nos es negativa. Entonces, a lo largo de la historia, yo creo que ha sido positiva en algunos momentos. ¿Lo es ahora? Mi postura es que no. Yo creo que la comunidad se puede suplir por muchas formas, perteneciendo a muchos tipos de redes sociales. No me refiero a redes sociales como los conocemos hoy en día, de Internet, de Facebook, y Instagram y tal, sino redes de personas significativas para uno que le proporcionen, más allá de la familia y de 4 amigos, el poder participar en actividades, en comunidades, en actividades comunes, que le produzcan a uno una sensación de pertenencia, como lo puede hacer pertenecer a una religión. Creo que en lo personal hay muchas otras formas hoy en día de sentirnos cómodos con nuestra propia existencia, no solo buscando la espiritualidad de muchas otras formas que no son la religión, sino también con ayuda psicológica o de otra índole, y la explicación de los fenómenos de los que hablaba al principio. Creo que vamos avanzando mucho en ese terreno con el conocimiento científico, con lo que ya vamos entendiendo del universo, y aunque siga habiendo muchas cosas que no conozcamos y que no sepamos, no creo que haga falta una religión para poder explicarlas.
Pues Arturo. yo es que casi opino lo mismo que Adrián, pero no tanto. Entonces yo creo que dejamos a Max en que se explique él y luego hago yo de abogado de los diablillos. No, sí, yo creo que es una pregunta muy interesante, eso que si hace falta en las religiones o no. Y para poder contestar esa pregunta, creo que debemos fijarnos cuáles son las funciones de las religiones o de la religión. Y como nombró Adriana, hay muchas funciones que por ahí en el pasado, por ahí en el presente hubiesen sido contestar las preguntas del universo como los relámpagos, todo eso. Que yo creo que hoy en día no es tanto el caso. Yo diría que hoy en día la función primaria de la religión es establecer una conexión con Dios, una relación, se podría decir. Y ya diciendo eso, yo diría que por ahí hay que tener cuidado de no contestar la pregunta de qué son necesarias las religiones todavía, asumiendo que no existe un Dios. O sea, yo creo que si existe Dios, entonces absolutamente es necesaria la religión o una religión. Y después todas las razones secundarias o las funciones secundarias de la religión, sí, se pueden reemplazar, o sea, se pueden reemplazar la religión para establecer una comunidad buena, una comunidad de gente que pueda conectarse de alguna manera, que pueda, a ver, cuando tiene algún problema puede hablar con el otro y tener esa conexión, que es algo bastante común en la iglesia. Pero luego, si existe un Dios, absolutamente hacen falta o no las religiones, pero una religión o una relación con ese Dios por el cual solamente se puede encontrar en la iglesia o en aquella religión. Pues yo es que estaba más en la posición de Adrián hace unos meses, de, bueno, pues esto ya no es necesario porque hoy tenemos las herramientas necesarias para tal, pero luego no me acuerdo a quién escuché en una conversación en un podcast con Joe Rogan y decía que si de verdad estábamos listos para abrir esa puerta, porque hoy en día sí es verdad que tenemos herramientas para estar todos conectados, pues para encontrar esos apoyos de los que hablaba Max en caso de pues, que venga una desgracia o tengas una necesidad y sepas que hay alguien que tiene tus mismas creencias y que puedes conectar con ellos. También es verdad que la utilización que se le está dando hoy en día, por ejemplo, a Twitter es muy malévola o a Facebook, ya lo hemos visto con el caso de Cambridge Analytica, con lo cual, primero por ahí, sí es verdad que tenemos las conexiones de comunidad, pero también son muy vulnerables hoy en día. No estoy diciendo que las religiosas sean perfectas o mejores, pero la alternativa están a la par o a lo mejor sí tiene cierto beneficio, pero hay que utilizarlas de manera muy compleja e inteligente. Y luego tenemos el que más me he explorado yo, que sería el lado espiritual, que no todo el mundo está listo para tomarse una espiritualidad agnóstica, una espiritualidad atea, porque desde pequeños y por generaciones han aprendido a tomarse la espiritualidad de una forma religiosa, a seguir una escala de valores y una moralidad pues que podemos encontrar cierto terreno común con las personas que no creemos en dioses, pero sobre todo es eso, está preparada. Yo sí me sentiría preparado, de hecho yo ya vivo de esa manera, pero está todo el mundo preparado para aceptar que, bueno, pues cuando te mueras, pues tu conciencia te abandona, dejas de existir porque ya no hay actividad cerebral y se acabó, ¿sabes? Y esperemos que hayas disfrutado de la vida. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución yo creo que es, más que abandonar las religiones de golpe, sería la secularización de todas las religiones, o sea, la moderación de todas las religiones. Llegar a puntos en común epistemológicos en los que se diga que no se pueden poner la moralidad de cierta religión porque además son todas incompatibles entre sí a la de otras, sino que, bueno, pues esto va a ser el conjunto de reglas morales en común y luego cada uno en lo trascendental que crean lo que quiera, los budistas que crean en Buda, los cristianos que crean en Dios, los musulmanes y demás, y los que no quieran creer en nada, que no crean en nada. Pero sí que habría que encontrar un punto de encuentro
y atenerse a él y no intentar imponer las creencias de cada uno en los demás. Eso creo que sería la solución inmediata para luego poder llegar al punto que decía Adrián, en el que ya no es necesario un marco común como puede ser una religión. Sin decir que sean necesarias, cuidado. No sé si no me he explicado nada bien. ¿No estás diciendo que sean necesarias? ¿No? Has dicho que no lo has dicho, ¿no? No he dicho que sean necesarias porque Vale, para mí no lo vale, es, vale. pero sí estoy reconociendo que puedan ser necesarias para cierta gente, pero entonces la consecuencia es que tiene que ser desde un punto de vista secular. Como diría Christopher Hitchens, vale, estos son sus juguetes, me parece muy bien, a mí no me gustan, no me digas que tengo que jugar con tus juguetes, no me digas que si no juego con tus juguetes voy al infierno y no me los traigas a mi casa para que juegue con ellos. O sea, ya está. Es un poco agresivo, pero vendría a resumirlo así. O sea, yo no voy a decirte que no creas en tu Dios, pero por favor no vengas a decirme que crea yo en el tuyo, o que voy al infierno, o que entonces no puedo seguir ningún código moral, porque serían otros debates a tener. O sea, creo que estoy intentando tener un punto intermedio en el que la espiritualidad reconozco que es necesaria, entonces hay gente que la encuentra en la religión, hay gente que la encuentra en la meditación, y la moralidad va por otro lado, absolutamente independiente de las religiones. Esa sería mi postura. Lo que pasa es que sí que es cierto que tienen un código moral. O sea, las religiones todas tienen un manual de instrucciones que te indican qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, tiene un código moral. Es fácil seguirlo porque tienes un libro de instrucciones. Te dice lo que tienes que hacer en todo momento. Cómo tienes que comportarte. O sea, sí, pero no. La moralidad en verdad ocurre desde mucho antes del judaísmo, que es de las tres abrahámicas la más antigua. En Roma había juicios justos para los ciudadanos. En la Grecia clásica, o sea, la Grecia antigua, ¿sabes? Ya también había sistemas para evitar, pues como en Papua Nueva Guinea, que como hay un sistema de venganza, pues no hay justicia, y entonces si a ti te hacen algo, pues tú vas ojo por ojo, diente por diente, y todos desdentados y tuertos. Creo que ahí es donde habría que abandonar las religiones, porque además, como decía antes, son todas incompatibles entre sí y todas tienen puntos en común, pero luego todas tienen puntos divergentes, con lo cual creo que deberíamos tomarlo desde un punto de vista no quiero decir ateo, pero más moderado o secular, ¿sabes? Y no caer en la trampa de, bueno, pues es que la moralidad emana de las religiones porque son más jóvenes que ciertos asuntos morales. Hay una cosa que has dicho, que es algo que yo venía barruntando desde hace rato, ¿no? El tema de imponer, la imposición. Cuando tú es como, no, tú no estás en ningún club y no quieres formar parte de ningún club, pero de alguna forma te obligan. Lo que pasa en mi pueblo cuando eras pequeño. O sea, tú los domingos ibas a misa, hice la comunión y ya luego, pues, con cierta edad, pues ya pasé del tema, pero hasta cierta edad te están obligando de alguna forma a formar parte de un club, sobre todo en zonas muy pequeñas. En zonas rurales, cuando no estás metido en esa historia, estás fuera. Y cuando estás fuera eres el raro o eres marginable de alguna forma, ¿no? Y de alguna forma se te impone. Y cuando encima tú dices, no, pero es que a lo mejor yo no me creo esto. Es lo que tú decías, ¿no? No me impongas lo que yo no quiero jugar con tus juguetes, pero tampoco te voy a imponer jugar con los míos. Ya está, o sea, tú estás aquí, yo estoy aquí, y el respeto pasa porque yo no voy a decirte que lo que tú crees no existe, porque claro, no te da lo que le da la gana, pero que no vengan a mí a decirme en qué tengo que creer. Y ese es el problema quizá de casi todas las religiones, ¿no? O prácticamente todas. Son un tanto invasivas, o es como yo las percibo. No es algo que esté ahí de lo que tú digas, mira, es un escaparate en el que tú tienes una serie de religiones que dices, elijo esta, porque tiene estas cosas que me gustan, y de esta elijo estas otras cosas y me llevo lo que me da la gana, ¿no? O estás con una o estás con otra, y si estás con una estás en contra de la otra quizá porque tienes que seguir la normativa que te impone, o la creencia que te impone, que luego en el fondo pienso que todo es algo un poquito más moldeable a nivel personal. Es decir, mi suegra es creyente y ella se adapta a su religión, yo creo, de la forma que a ella le viene bien. Porque tiene un hijo que es homosexual, entonces eso es un poco incompatible, ¿no? Creo en Dios y todo lo que dice la Biblia y lee todo y le encanta y reza, pero luego ella no tiene, no es que no tenga ningún problema, sino que tiene que aceptar que su hijo es como es y punto. Entonces su hijo está por encima de la religión en este punto, pero tienes que convivir con ello. Entonces, mucha gente yo creo que se adapta, ¿no? Tú adaptas lo que de la religión en la que te has criado y en la que crees y en la que te han educado, pues hay cosas que a lo mejor son incompatibles con tu forma de ser o con tu forma de vivir, y eso de alguna forma lo puedes
olvidar, ¿no? A negar, se queda a un lado. No sé qué piensas. Sí, pero mira, esto a lo mejor Max se me puede dar la razón. En España son católicos, y los católicos, y esto viene de la escisión entre protestantes y católicos, los católicos venían tú ibas a misa y el cura te leía la Biblia porque la Biblia estaba escrita en latín, y entonces nadie más que los curas podía, o la gente que representaba la Iglesia católica, podían leer la Biblia, y el populacho se tenía que conformar con lo que le dijese la autoridad. Y la escisión consiste en eso, en decir, no, cada uno puede leer la Biblia en su casa y tener una relación personal con Dios, que era lo primero que ha dicho Maxen, por ejemplo. Y entonces es diferente. Nosotros hemos crecido en una clase de religión tradicionalista. Entonces, tú te bautizan, aunque tú luego no pises en misa, a los 6 meses, y luego a los 9 años no apunto a pisar misa desde el bautizo y te bautiza, o sea, te hacen la comunión, y luego con 12 o 13 años, pues como te pasó a ti o como me pasó a mí, dicen, esto conmigo no, ¿sabes? Sin embargo, a lo mejor, pues en una familia en la que sean un poquito más consistentes con sus creencias, eso luego puede causar que las creencias sobrevivan en las personas cuando llegan a ser adultas. Y lo que decías con lo de que tu madre ha tenido que aceptar que pues tú eres como eres, viene a refutar un poquito lo que yo te decía. En una forma más secular de religión, tú a lo mejor puedes estar dispuesto a aceptar pues que lo que dice de que si encuentras en la Biblia, que si encuentras a las personas en el Corán, que si encuentras a 2 hombres cayendo en el pecado del pueblo de Lot, que los mates a los 2, pues a lo mejor pues no tiene mucho sentido, Sí, pero no están preparados para aceptar que cuando se mueran ya no hay nada, ¿sabes? Y prefieren pues pensar que va a haber un paraíso, que entonces tú sigues una regla. No sé, ¿tú qué piensas, Maxen? Sí, yo creo que si uno es creyente y en verdad que objetivamente cree en lo que cree y que esa es la verdad, va a ser natural que van a querer compartir eso y qué sé yo, que los demás sigan haciendo lo que ellos hacen de la misma manera. Pero me parece que la manera en que hay que hacerlo es ofrecerlo a los demás y no imponerlo, como ustedes dicen, como ocurre por ahí en algunas culturas. Y, por ejemplo, en la Biblia, las últimas palabras de Jesús en la tierra, lo único que dice, por ejemplo, es vayan y a los finales de la tierra y compartan mi palabra. Y eso es algo que hacen los cristianos, digamos, van y ofrecen y comparten su fe y lo que dice la Biblia con ateos o con gente de otras religiones para intentar convertirlos. Tiene sentido, pero también, claro, es eso de imponer que no hay que hacer. Creo que siempre van a haber personas de otras religiones con otras creencias, siempre van a haber ateos, agnósticos, y siempre va a haber comunidades seculares. Y creo que sí, hay que aprender a convivir y poder encontrar un punto medio. Por más que uno crea que lo que dice la Biblia o el Corán o en lo que ellos crean sea la verdad objetiva del mundo, hay que poder convivir. Yo estoy muy de acuerdo con esto porque además creo que es algo de lo que le ha faltado a la religión durante mucho tiempo y le sigue faltando ahora, que es la capacidad de exponer sus, no sé cómo llamarlo, sus ideas, sus creencias. Porque para mí la religión es también una suerte de ideología, es un conjunto de creencias, pero es también una forma de entender el mundo. Y hasta ahora, cuando las ideas de la religión se ponían en controversia, entraban a debate, ni siquiera llegando a atacarlas, sino sencillamente a lo mejor cuestionando, haciendo preguntas, pero oiga, ¿y esto entonces cómo se explica? ¿O esto otro cómo podría funcionar si esta determinada religión es cierta? Siempre han estado protegidas de una suerte de escudo protector, donde uno no podía hablar o cuestionar o meterse o debatir una religión porque sencillamente es una cuestión de fe y no hay más que hablar. Quiero decir, si yo creo que hay un Pokémon en las nubes, el resto del planeta tiene que respetármelo y no pueden decirme pero es que esto no es lógico, pero es que no hay ningún hecho, pero es que no hay comprobaciones científicas, porque todo eso en realidad no importa, es una cuestión de fe. Y creo que es muy importante, no solo bueno, como parte del progreso de la humanidad, sino también para depurar el proceso de las creencias,
el poder discutir abiertamente las creencias religiosas y decir, muy bien, creemos que existió un ser creador con unos ángeles, con una jerarquía divina, con lo que sea, pero vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de lógica y demás. Entonces, esa clase de debate yo creo que ha estado muy vedado hasta ahora en la historia de la humanidad, pero que se está abriendo poco a poco. Pero lo bueno de ese debate posible es que puede unir a personas de diversas tendencias, en el sentido de que ya no es un sistema de creencias cerrado, en el que es lo que yo creo y punto, sino que sencillamente, bueno, se puede hablar y se pueden entender diferentes posiciones ideológicas para intentar encontrar un punto medio. Hemos sacado temas muy interesantes que me gustaría repasar un poco. Por ejemplo, el tema de la moralidad. Es verdad que la moralidad, como estabas comentando, Arturo, existía antes de las religiones monoteístas, en el sentido de que había un código moral. ¿Cuál? ¿Era bueno? ¿Era malo? Pues depende, porque eso es siempre cambiante. O sea, en el código de Hammurabi te explicaban que si tu hija era violada, pues tenías que dársela al violador porque él te pagaba una dote y entonces todo perfecto. Vendías a tu hija como un objeto y ya estaba. En la Biblia, que es lo que estabas comentando, no sé si el Corán lo mencionará también, cuando un hombre yace con otro hombre hay que lapidarlos, hay que apedrearlos. En la Biblia se explica también cómo tratar bien a tus esclavos, que hay que pegarlos, pero no mucho, porque si no se mueren. Entonces, yo creo que la moralidad es algo que va cambiando a lo largo de los siglos, de los milenios, según van cambiando las civilizaciones, y las religiones son solo un factor más que intervienen ahí. Es verdad que en determinadas situaciones, en determinados momentos, pueden hacer que la gente sea buena. Pongo buena con pinzas porque eso es muy difícil de definir, lo que es bueno y malo, porque va cambiando según el momento geográfico y el momento en el tiempo de entrada, pero además porque en un mismo momento geográfico a lo mejor a una persona lo que le parece bueno es malo para otra. Pero sí que pueden establecer una serie de criterios que a lo mejor pueden llevar a determinadas personas a decir, bueno, no tengo que robar, o no tengo que matar, o no tengo que hacer daño a mi vecino porque mi Dios me pide eso, ¿no? me exige eso para entrar al reino de los cielos. Y entonces, bueno, pues si puede tener una función positiva con eso, pues bienvenido sea. Que no es necesaria, yo no creo que sea así, creo que todos podemos ser muy morales en el sentido de tener un código ético muy estricto sin necesidad de dioses. De hecho, hay un meme que va circulando por internet que dice algo así como: si lo único que te impide violar a una persona por la calle es tu Dios, entonces mal vas, porque yo sin Dios no violaría ninguna. Entonces, quiero decir, si necesitas eso para dejar de hacer el mal, pues a lo mejor algo te falla por dentro, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sí que han tenido algún punto positivo en el tema de moralizar a la población en momentos donde a lo mejor el código ético era algo más, no sé cómo diría yo, más errático. Hemos tocado otro tema también que es muy interesante, que es el de la adoctrinación o el influx inglés de indoctrinación, que es como creces en una determinada cultura, pues acabas creyendo en una serie de seres sobrenaturales concretos, ¿no? En el caso de las religiones monoteístas depende mucho del área de influencia donde hayas crecido. Quiero decir, si naces en Arabia Saudí, es muy probable que acabes creyendo en Alá. Si naces en España, como estábamos mencionando, pues muy probablemente seas católico y creas en el Dios de los cristianos. Si naces no sé, en la India, pues tendrás tus dioses budistas. Quiero decir, al final, dependiendo del lugar donde tengas la suerte de nacer, da la casualidad de que el Dios verdadero es ese del sitio en el que naces y el resto son solo pues, magufadas o mitologías. Entonces la indoctrinación juega un papel muy importante. Al final, si en el sitio donde naces tienes templos por todos lados, no solo tu familia, sino todos los agentes sociales significativos de amigos y gente que te rodea a tu alrededor, hablan y creen de ese Dios en concreto. Si en la tele, en los libros, en la radio, en todo lo que la cultura y la sociedad te ofrece se da por verdadero que ese Dios existe, lo más probable es que tú acabes creyendo en ese en concreto y no en otro, porque unos metros más para allá o unos años antes o después quizá creyeras en otro Dios distinto. Y ahí es donde el papel de la adoctrinación de la sociedad en la que creces juega un papel muy importante. Me has dicho algo clave. Ay, perdón. Arturo, ibas a hablar, que te he cortado. Habla. No, le iba a decir a Maxen si quería
Sí, quería añadir él, porque como parece que son como los dos extremos de lo que estamos tratando, no los dos extremos, que es una palabra muy fea, pero como los dos polos de lo que estamos tratando hoy, creo que sería bueno si los escuchamos seguidos. Sí, creo que el problema de la adoctrinación, sí puede ser un problema, como ustedes dicen. Lo más probable es que si alguien nace en el medio, qué sé yo, en otra parte del mundo, por ahí en Arabia Saudita, si van a ser musulmanes, o si nacen en Europa, lo más probable es que sean cristianos. Y sí, eso puede ser un problema, pero yo personalmente creo que también que eso más que nada es un problema en dos casos. Primero siendo si existe Dios y están enseñando la adoctrinación equivocada. Obviamente esa es otra discusión. Y la segunda es si están enseñando una moralidad que por ahí enseña todavía que hay que matar al que no esté de acuerdo con la manera de pensar que ellos tienen. Sí, creo que es un problema, pero también creo que vivimos en un día hoy donde podemos pensar, podemos acudir a la ciencia, podemos acudir a la historia, y formar nuestra opinión sobre lo que pensamos. Obviamente en algunos países esto va a ser un poco más difícil. Por ejemplo, en algunos países musulmanes uno sería castigado por dejar su fe. Sí, qué sé yo, es una cuestión bastante complicada. Me habéis dicho los dos una palabra importante. Tú has dicho indoctrinación, ¿no, Adrián? ¿Indoctrinación? Yo creo que en castellano es más correcto adoctrinación, pero no lo sé. Adoctrinación, por eso digo, Indoctrination es que me suena más a inglés, no lo sé. adoctrinación me sonaba como más Adoctrinamiento. así. ¿No es Perdón, pero ahí adoctrinamiento? el inglés y Sí. el español. Yo lo recuerdo como adoctrinación, de No, cuando iba pero a catequesis. sí, yo uso mucho indoctrinación también, es por el inglés. Por eso, pero la palabra al final es doctrina o adoctrinación, ¿no? La doctrina como una serie de ideología, no hay una ideología que tú profesas. La doctrina de la Iglesia Católica es X, ¿no? Y se enseña eso cuando vas a catequesis, se enseña eso en iglesia y se enseña eso a través de muchísimos medios de producción, como es el arte también. El arte ha sido una gran forma de mostrar la religión. O sea, solo hay que ver las grandes catedrales o las grandes iglesias, las vidrieras, la música que se ha compuesto para la música clásica, que se ha compuesto para temas religiosos. O sea, hay una producción muy bestial detrás de todas las religiones en general, no solamente de la religión cristiana o la religión europea, no. Todas las religiones tienen su producción cultural. Entonces, el tema de la doctrina venía, porque yo estaba dando vueltas y decía, bueno, sí, la doctrina, claro, ¿no? Es una ideología, tú cuentas una serie de historias y tiene que ver un poco con una serie de ideologías morales que quieres transmitir, ¿no? La doctrina, tú lo que se supone que yo lo que aprendí cuando estaba viendo catequesis es que la doctrina tienes que impartirla porque tienes que enseñar cosas buenas o que se entienden como buenas. Y sin embargo hay algo que me rechina bastante, que es la práctica de ello, ¿no? Es decir, tú tienes una serie de ideologías que pueden ser a priori, ponemos con pinzas otra vez lo de bueno, porque puede ser que sí, puede ser que no, o puede variar dentro de unos años. Y sin embargo, luego en la práctica ves una cantidad de hechos bastante feos, ¿no? A lo largo de la historia de la religión, ya no digo solamente a día de hoy, sino que a lo largo de la religión, joder, hay casos muy, muy recientes, pero los abusos de la Iglesia hacia menores, o la corrupción, o hay un montón de suciedad alrededor de todo ello. Y es gente de la que te tienes que creer, que te está adoctrinando, que te está contando una serie de cosas que tú te las crees y que comulgas con ellas, pero el problema viene a lo mejor también ahí, decir, bueno, pero yo me voy a creer lo que me está contando este tipo cuando hace 3 minutos le ha tocado el culo al niño de 5 años. ¿Sabes? Que a lo mejor lo has visto. Yo conozco gente que ha visto esas cosas, por desgracia. Entonces es un poquito como controvertido, ¿no? Desde mi punto de vista. La doctrina, sí, vale, vamos a repartir el conocimiento y vamos a intentar que lo que yo creo que es positivo y bueno, el resto de la gente también lo crea, pero también habrá que predicar un poco con el ejemplo, ¿no? No sé qué opinas, Max. No, sí, estoy de acuerdo. Creo que
si uno cree lo que, por ejemplo, dice la Biblia, tiene que poder dar el ejemplo y no solamente enseñarlo por palabra. Y eso es algo que dice la Biblia también. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, qué sé Pero ¿tú tienes yo. algún tipo de conflicto? Es decir, ¿no? En algún momento tú como cliente te has sentido como, ostras, ¿no? Este acto que ha cometido esta persona, que es un cardenal, o analizas históricamente, pues yo qué sé, los abusos de la Iglesia o las guerras santas, ¿no? Todo lo que provoca el ser humano, que a fin de cuentas son cosas que hacemos nosotros, lo hacemos las personas, esto no lo hace Dios, esto lo hacemos nosotros. Yo Pero en creo nombre que de, ¿no? Es como que utilizamos el nombre de otro para hacer algo que puede ser bastante horrendo. claro, claro, claro. Yo creo que ha habido mucha corrupción con el tema de las religiones durante la historia, las guerras santas, y más recientemente también hemos visto ejemplos, por ejemplo, en el norte de Irlanda, donde vemos a los católicos y los protestantes muy, muy en guerra, que digamos. Y mi novia es del norte de Irlanda, así que yo he ido ahí bastante, y lo que noto es que hay gente que por ahí dice, yo soy católico, soy protestante, pero no pisa la iglesia. Claro, Así claro. que, claro, usan esos nombres como términos políticos, que digamos, no son términos religiosos para ellos. Y claro, ha ocurrido por ahí con las guerras santas, cuando invadieron Jerusalén como 3, 4 veces, quisieron hacerla la quinta, no llegaron. Pero, de nuevo, por ahí algunos tendrían la idea religiosa esa, debemos proteger la Tierra Santa, pero yo diría que la mayoría también quería las riquezas, nada más, quería el poder que venía con eso. Y en ese caso, eso ocurre en muchas circunstancias, que gente usa la religión para hacer esto o lo otro. Un ejemplo muy reciente es Trump. Hace unos días fue a una iglesia y dejó que la congregación que estaba protestando con todo esto que está ocurriendo del Black Lives Matter, Mate. dejó que la policía les tirara bombas de gas, así se tenían que ir de la iglesia. Mientras tanto él fue con una Biblia, la agarró así para arriba para sacarse la foto y subirla al Twitter. Realmente Y política poderosa, ¿no? Tal claro, cual. y esta gente no es religiosa, esta gente no es cristiana, usan la religión para sus propios motivos, para ganar ventaja, pero, o sea, sí, al final del día abren la Biblia y ven lo que diría Jesús, o lo que enseñó Jesús sobre esas cosas, no dan el ejemplo y no llegan al estándar que ellos intentan demostrar o se creen. Así que sí, hay mucha corrupción dentro de la religión, lamentablemente. Sí, Pero eso. hay gente genuina también, y por ahí son los más callados, los que no tienen una voz tan alta, que en verdad por ahí están escondidos, pero que no abusan la religión de esa manera. A mí es que me gusta separar las instituciones religiosas de lo que pueda creer cada uno en su casa, quitando las políticas y todo esto, porque sí es verdad que todos podemos estar de acuerdo. De hecho, Maxen lo ha dicho directamente, que hay una corrupción tremenda. O sea, todos somos conscientes de las riquezas que acumula el Vaticano, y hasta que no ha tenido un papa como Francisco, que es un jesuita, que son la rama más progresista de los católicos, pues no hemos visto un halo de progreso, ni un poquito de acción contra los pederastas, ni hemos visto nada así. Entonces, igualmente que no comparamos a nuestro vecino marroquí, que pueda ser musulmán, con la teocracia de Arabia Saudí, porque son dos cosas diferentes, ¿sabes? Una cosa es lo que utilice que haya gente que pueda llegar a una posición en la que pueda influir, o perdón, no influir, sino aprovecharse de las creencias de una mayoría para alcanzar otros objetivos que nada tienen que ver con la religión, como pueda ser el Vaticano, como puedan ser las teocracias que todavía existen. Pero es que eso lo mismo lo tenemos con ¿cómo se llama esto? Con la República Democrática de Corea del Norte, ¿sabes? O sea,
no hace falta irse a la religión para ver cómo algo que puede ser muy loable se distorsiona para poder sacarle un beneficio que no tiene nada que ver con la idea inicial. Entonces, como el debate era sobre si era necesaria las religiones o no, quizá podríamos aquí ver si a lo mejor las instituciones religiosas no son necesarias y ahí vamos a estar todos de acuerdo quizá. Sí. Y a lo mejor pues la gente sí necesita algo pues para tener su espiritualidad o para saber cómo llevar un código moral o cosas así. Pero sí me gustaría separar lo que es la institucionalidad de las religiones con lo que es la religiosidad de las personas. Sí, porque es que además, o sea, lo que el uso político que se puede dar a algunas de las instituciones es, como estaba contando Maxen, pues en manos de Trump y gente como Bolsonaro y así, puede ser lo que ellos quieran, lo que les convenga para sus fines. O sea, es verdad que si ahora mismo Jesús volviera e intentara entrar en Estados Unidos, los primeros que le echarían del país por ser extranjero y tener ideas comunistas de ayudar a los demás y por ser brown y tener la piel oscura y tal, serían los propios conservadores, ¿no? A lo mejor encajaría más Jesús en una comuna atea solidaria en California, allí con los progresistas, no lo sé. Pero sí es verdad que al final es un tema de cómo utilizar cualquier cosa, ese es el juego político, para conseguir tus objetivos. O sea, yo estoy convencido de que la gente como Trump lo único que quiere es su propio beneficio. Y si le viene bien usar la religión, lo hará. Y si le viene bien usar el dinero, lo hará. Y cualquier otra cosa. No creo que tenga ningún imperativo moral que le obligue a no comportarse así. En el tema pues eso, la religión personal que estabas comentando, Arturo, más allá de las instituciones, sí, yo creo que son cosas diferentes porque al final cada uno vive la espiritualidad como mejor puede o como mejor puede entender el mundo. Yo creo que ahora eso se está abriendo muchísimo más allá de las religiones, antes que algo que a lo mejor antes no era posible. Quiero decir, antes la única forma de explicar lo trascendental, lo que superaba el mundo terreno, era solo la religión. Era la única forma de que ese sentimiento interno, psicológico, o como queramos llamarlo, se podía expresar, era a través de la religión. Hoy en día hay muchas formas, ¿no? Hay desde esta gente que piensa que el mundo es energía y que te cruza por todos lados y que meditando alcanzas una especie de conciencia universal que nos une a todos, hasta gente que encuentra en otro tipo de espiritualidad que no tiene que ver con la religión, pero sí con otro tipo de seres sobrenaturales, pues otro tipo de estabilidad. Ahí es donde en ese terreno yo creo que nadie puede meterse. Ni los creyentes, ni los ateos, ni nadie. Es mi mundo particular, mi mundo personal, y mientras no haga daño a los demás, pues no hay nada que decir, ¿no? Pero también creo que cuando la religión se institucionaliza, se organiza, es una puerta abierta a una ideología que nos puede llevar a hacer cosas que quizá no sean del todo buenas. Me explico. Yo creo que la gente que sea buena, por decirlo así, es decir, que quiera hacer el bien para quienes les rodean, lo va a hacer siempre, independientemente de que crean un Dios o de que no, se va a poner a colaborar. Es decir, puede ser el cura ayudando a su comunidad, incluso levantando un hospital allí en mitad de África para intentar ayudar, y por mucho que sea un misionero, sigue estando ayudando. Pero puede ser también el solidario que participa en una ONG y se embarca para ir a no sé qué comunidad perdida, sabe Dios dónde, para intentar ayudar también, ¿no? Como, yo qué sé, como un médico que se va a operar gratis a ese mismo sitio de África donde está un cura levantando un hospital. Creo que ayudar siempre se va a ayudar, exista o no la religión. Pero creo también que para hacer el mal, la religión sí que abre una puerta, una especie de camino, una ventana por la que poder lanzarse para hacer daño a los semejantes. Por ejemplo, las Torres Gemelas. Por ejemplo, las cruzadas, ¿no? Donde el creer en un Dios, que sí, que es personal, pero al mismo tiempo está institucionalizado, me permite justificar cualquier cosa, como se lo permite a Trump. Entonces me permite decir, bueno, no, es que tienen que morir 5.000 personas, voy a estrellar este avión contra la torre porque es Guerra Santa. Y ya no es que yo solo vaya a ir al paraíso, es que me lo exige mi Dios, porque Alá me dice que tengo que hacer esto. O voy a ir a conquistar este terreno para que estos musulmanes infieles sean cristianos, ¿no? Que ahí lo que hay es un montón de intereses políticos, económicos, y la religión está por media, abriendo una puerta a ser utilizada como una ideología que lleve a la gente a hacer pues, locuras. Le voy a dar yo entonces.
Sí y no, porque volvemos al punto que teníamos al principio, que es la necesidad de la secularización de las religiones. Y la que más necesita la secularización, y urgente, sería en este caso el Islam. El hecho de que haya, no me acuerdo cuántos eran, pues 8, 10, 12 terroristas que cojan 3 aviones y los estrellen contra objetivos y edificios civiles, es porque cuando tú te sacrificas en la yihad por Dios y te conviertes en un mártir, automáticamente salvas a todos tus descendientes y a toda tu familia, tú te conviertes en un mártir y todos los que están relacionados contigo obtienen la salvación automática y a ti te esperan 12 vírgenes de ojos negros en el cielo. Entonces, de verdad yo pienso que estos terroristas, junto antes de apretar un botón y de reventarse ellos y con ellos a 35 personas en un autobús o de lanzar un avión a un edificio, están en un estado de éxtasis muy parecido al que comentabas tú, Adrián, de que se pueda llegar a alcanzar mediante la meditación y el alcance de la consciencia plena. O sea, al final estamos jugando con la neurociencia y con diferentes formas de alcanzar ciertos placeres y poniendo negro sobre blanco que la necesidad es de tomarse una aproximación moderada de ciertas creencias, porque cuando tú observas las diferentes religiones, comparten un montón de cosas, pero luego tienen cosas que se contradicen entre sí, con lo cual solo puede haber un ganador. Pero luego, quizá las religiones, o sea, las escrituras de las religiones son simplemente las interpretaciones de gentes. Por ejemplo, tengo por aquí que el antiguo evangelio, ¿cómo se llama? ¿El Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento o la Torá está escrita en el siglo VI a.C., ¿sabes? O sea, esto es bastante, cientos de años después de cuando se supone que pasó el Éxodo, con lo cual no puede ser un documento que vaya registrando todo según pase en primera persona porque está redactado en tercera también. Hay un montón de cosas que no se pueden explicar, como la creación del hombre del polvo de la tierra y la mujer de las costillas, que luego haya 2 personas que tengan cientos de hijos, entre los cientos de hijos cometan incestos y se creen los siguientes humanos. No sé, no tiene sentido. O sea, puede tener sentido desde un punto de vista de alguien muy antiguo que no tenga el conocimiento que podemos tener hoy en día y haya dejado esto por escrito, estas escrituras se hayan venerado durante siglos y ahora pues haya quedado la tradición de que se veneren, pero desde un punto de vista lógico no tienen mucho fundamento. Entonces, quizá habría que llegar al acuerdo entre todos los seguidores de todas las religiones que simplemente es, pues a lo mejor están siguiendo al mismo Dios con diferentes nombres desde el prisma de las diferentes culturas en las que hayan crecido y que no es más que explicar en el pasado, en las culturas menos sofisticadas, el explicar los fenómenos naturales y en las más sofisticadas el responder a las preguntas más elementales de dónde venimos, qué hacemos aquí y cuál es nuestro propósito. O quizá también es más satisfacer una necesidad espiritual, ¿no? Una versión como más actual de una religión, incluso de la que yo podría decir, bueno, pues mira, me interesa, ¿no? Me convence. ¿Qué es lo que te proporciona? Pues te da o te intenta dar respuesta a una espiritualidad personal, no sin tener que darte quizá un código moral absoluto, ni dar respuesta de dónde venimos, ni si existe Dios o no existe Dios, sino que, bueno, pues te dan una serie de pautas y son un apoyo y se convierte en lo que habláis al principio, ¿no? La comunidad, es una comunidad de apoyo. La comunidad siempre es algo positivo, siempre ayuda. Te puede ayudar a superar una situación de duelo o te puede ayudar a superar una depresión o un montón de cosas más que se me ocurren que te puede ayudar. Y si quizá a lo mejor la religión cristiana, la que yo me he criado, fuese un poco de esa forma, ¿no? Que lo que intenta es darte consuelo y ofrecerte cierta ayuda, o de una forma desinteresada incluso, ¿no? Sin pedir nada a cambio, pues se supone que siempre la religión es así, ¿no? Es desinteresada, no pretende recibir nada a cambio. Tú tienes que ser una persona desinteresada y lo das porque quieres, no esperas recibir nada. Pues quizá a lo mejor sí que es a lo mejor el enfoque que tú le estás dando, ¿no? Que a mí me parece más neutro, más centrado, más normal, más actual incluso. Porque ya lo de intentar responder pues eso, Adán, Eva sale de la costilla de Adán, Los Ángeles y las jerarquías, y que hay cosas que molan un montón, ¿no? Que parezca un tío con alas y con una espada echando fuego, pues mola un huevo. Pero, a fin de cuentas, a mí me parece un poco como una interpretación, lo que habéis dicho antes. Bueno, pues una interpretación.
se han escrito una serie de historias en el siglo III a.C., porque la Biblia creo que está recopilada en aquella época más o menos, y te cuenta una serie de historias, relatos, quizá fantasías, quizá no. Tampoco puedo ni mentirlo porque no lo sé. Pero todo me suena un poquito a fantasía. Y te intenta dar respuesta a lo que tú dices, de dónde viene la Tierra, de dónde viene el hombre, de dónde viene todo, pero una interpretación como más actual, que quizá eso es un poco lo que he hecho falta por parte de la institución, incluso de los seguidores muchas veces, porque muchas veces o la gente que es creyente se sigue remitiendo a cosas como muy antiguas, que están muy quizás desactualizadas o que no son nada contemporáneas, o pensamientos muy antiguos, pues es lo que quizá echo de menos, ¿no? Algo un poquito más contemporáneo, algo más actual, que haya un voto de confianza en la propia religión y decir, bueno, pues mira, la religión es cristiana, vamos a confiar en ella y vamos a actualizarla. ¿Por qué no vamos a actualizarla? ¿Por qué no vamos a hacerla más asequible a todo el mundo, ¿no? Y que dé una respuesta espiritual, no una respuesta a cosas que no sabemos. Por eso también está la ciencia, ¿no? Pues preguntar a la ciencia y te da respuesta a algunas cosas y a las que no, pues bueno, pues puedes tú buscar tus propias respuestas o buscarlas en la religión. Pero no tiene por qué ser puramente eso, que es muchas veces lo que yo percibo de la religión, ¿no? Es como, no, te tiene que dar respuesta a lo que no conoces y tiene que haber un Dios. Bueno, pues a lo mejor tiene que ser algo un poquito más humano quizá, ¿no? Se supone que también una de las cosas que dice la religión cristiana es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces se supone que esa persona en la que creen tiene forma humana y se parece a nosotros y a lo mejor tiene sentimientos con nosotros. No, pues llevémoslo quizá a lo mejor a un punto más humano y intentemos dar quizá pues, ayuda al prójimo y al semejante y no pisarle la cabeza, que muchas veces lo que hacemos cuando creemos en algo que es opuesto, ¿no? O, no, pues que este cree algo totalmente distinto a lo mío, pues le piso la cabeza porque no me interesa o censuro, o, que también hay mucha censura. ¿No? Lo que estamos hablando aquí muchas veces, joder, yo conozco gente que lo que no puedes decir de nada parecido porque lo toman como una crítica. Yo no lo critico, cada uno que haga lo que quiere, que crea lo que quiera, pero ya se lo toman como algo mal y el paso siguiente es intentar imponerte, pero tú ¿por qué no crees eso? ¿No? Pues eso es un poco el enfoque que tú me estabas contando, Arturo, me gusta. Más secular, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que es la palabra del día, secular. Sí, Max, tú de... Oigo, qué mal me oigo. ¿De qué? O sea, ¿tú eres protestante o no eres católico, verdad? No, yo soy protestante. O sea, no tenéis una institución central como pueda ser el Vaticano ni nada así. Es en plan de comunidades y de... No, tenemos diferentes iglesias, tenemos denominaciones que por ahí cosas secundarias, con cosas secundarias están en desacuerdo, pero son cosas que al final del día no importan. Sí, no hay una institución así como el Vaticano y un sistema así, ¿no? Y entonces, ¿tú qué opinas de esto de las escrituras? ¿Tú las tomarías literal o tienes la creencia que, bueno, pues esto es la fundación o el origen de nuestras creencias, las hemos llevado a cabo durante todos estos años, las vamos modificando con el paso de las culturas? De hecho, o sea, no, hay que reconocer luego, cuando se dice que todas las religiones son iguales, yo también decía eso, pero luego cuando te paras a detenerlo, o sea, no puedes comparar el catolicismo de chiste que hay en España con el catolicismo más radical que pueda haber, por ejemplo, en otras partes de Sudamérica, o con el Islam y las teocracias, o, ¿sabes? O con el ateísmo impuesto de cualquier república comunista, ¿sabes? O sea, no son lo mismo. O sea, hay religiones que han hecho un intento un poquito más, ¿no? A lo mejor no lo creemos suficiente, pero sí han hecho el intento o no han tenido más remedio que adaptarse a los tiempos nuevos. Y de hecho no fue ni este papa, el jesuita, fue el anterior, que dijo, bueno, es evidente que lo del cielo es una verdad metafórica, no es una cosa física que está ahí arriba encima del planeta. El heliocentrismo que se menciona en las escrituras, o sea, el heliocentrismo es o sea, que lo de que la Tierra es el centro del universo se menciona en la Biblia. ¿En qué pasaje es? Es en el libro de Josué, creo que es, Max, que separa la Tierra durante una batalla. No me acuerdo de ese. Pues creo que es en el vídeo, hay una batalla, entonces se le pide ayuda a Dios y entonces el planeta se para durante 3 días, no se mueven la luna ni el sol y entonces el planeta se queda quieto.
y caen granizos y entonces les ayuda a ganar la batalla. Pero claro, eso físicamente luego lo miras y estamos viajando a una velocidad brutal. Si tú de repente paras la Tierra, la inercia destruiría toda la corteza terrestre. Y luego que la Luna y el Sol se paren en cielo es imposible porque nosotros no estamos en el centro y esos astros alrededor nuestra. Entonces, mirando eso y luego ver que, por ejemplo, el Corán necesita de las hadith y de la, ¿cómo se llama la otra? De la Sunna para poder complementar ciertos agujeros legales que tiene el Corán. Y luego tienen los judíos ultraortodoxos, dependiendo de la Cábala y de los Salmos. Y luego tienen los católicos que tuvieron que hacer el Nuevo Testamento. Y tantos, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Tantos arreglos a una escritura que supuestamente es divina. Yo creo que a lo mejor es el momento de, bueno, sí, esto es la interpretación de nuestros antepasados, pero la relación que podamos tener nosotros con nuestra deidad está por encima de estas cosas, porque sí es verdad que esto no viene de ahí, porque no hay mención a, pues eso, a los genes o a los dinosaurios o a la electricidad o absolutamente nada. ¿Qué pensarías tú, Max? Sí, a ver, voy a comenzar mencionando lo que decías antes, que sí, no creo que todas las religiones sean lo mismo, tengan el mismo origen quizás o la misma creencia, pero a ver, interpretada de diferente manera. Por ahí, por ejemplo, la religión cristiana, el Islam, creerán en el mismo Dios, pero tienen una concepción muy diferente de Dios, del carácter de Dios, de quién es. Así que sería muy difícil encontrar un punto medio, algo así. Pero sí, creo que es muy fácil de identificar aquellas religiones que no son verdad. Por ahí vos decís, si son las escrituras santas, porque hay que estar acomodándolas todo el tiempo, porque hay que estar cambiándolas. Y por ahí, te puedo dar un ejemplo, la religión de los mormones, de los santos de los, ¿cómo se llama? De los nuevos Los días. adventistas del séptimo día. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ellos originalmente creían que la gente negra tenía... ¿Cuál es la palabra, Arturo? Un curse, una Que estaban maldición. malditos. Sí, que estaban malditos y después en los 50, los 60 tuvieron que cambiar esa parte y ahora no mencionan eso. Y luego también otra cosa que hacían ellos era, eh, los hombres podían tener muchas esposas y eso causó muchos problemas en las comunidades. Es algo muy famoso que enseñan en las universidades en biología, que sí, bueno, los hombres solían tener muchas esposas, tenían muchos hijos y eso causó muchos problemas de incesto en las comunidades mormonas y de nuevo tuvieron que cambiar eso. Y creo que cuando se nota un problema así, que hay que estar cambiando las escrituras todo el tiempo, obviamente hay que pensar o hay que empezar a criticar aquella religión. Pero sí, qué sé yo, hay algunas religiones que por ahí escribieron algunas personas, por ejemplo, Mohammed con el Islam escribió en su momento para ese momento de la historia y las circunstancias que él estaba viviendo, que digamos, por ejemplo, estaban, no sé, no he leído el Corán, pero sé más o menos que estaban teniendo un tiempo difícil y él empezó a crear estos reglamentos para que mejore la situación y de a poco fueron ganando poder y queriendo conquistar a todos los lugares alrededor, ¿no? Y hay algunas otras religiones así que escribieron todo lo que está escrito en su momento eh, basado en las circunstancias que estaban viviendo ellos en esos tiempos y que ahora por ahí no funcionan de tal manera, no se deberían aplicar de tal manera. Por ejemplo, dicen con la Biblia, ¿no? El Génesis. Yo personalmente estudié genética y me convertí a, a ser cristiano hace 3 años nada más, y yo ya era estudiante de ciencia antes. Así que para mí personalmente algo que me fijé fue toda la ciencia y la historia detrás
de la religión cristiana y de Jesús antes de decidir que sí o que no, o que si era verdad que no. Y personalmente yo creo que sí, el Génesis no que es mentira, pero que está escrita de una manera metafórica o para explicar, a ver, digamos, fue escrito hace, ¿cuántos? 2600 años, decías Arturo, más o menos, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo. Claro, y esa es una época donde no tenían la ciencia como tenemos ahora, no tenían un Pero Max, supuestamente son las palabras de Dios. Ese es el tema, esa es la parte que los ateos tenemos con los libros santos. Es decir, Mohammed, como decías antes, no es que escribiera, uy, si te oye un musulmán de eso, decir eso no veas. No, me es una broma. Pero en verdad se le apareció el arcángel Rafael y le dictó los mandatos de Dios. Pero como él no sabía escribir, cuando se despertaba de esos sueños alegóricos, iba y se los dictaba a un escriba y el escriba las dejaba documentadas en unas hojas de una planta que ahora no me acuerdo. Y luego los hadís y la sunna que estábamos montando están basadas en las charlas y el predicamento de Mohammed durante su vida. Pero las palabras las palabras que hay en el Corán son la palabra de Dios directa, transmitida a través de eso. El autor no es Mahoma. Y en la Biblia y en la Torá o en el Antiguo Testamento pasa lo mismo. Sí, es verdad que los libros los escriben cierta gente, pero el Génesis y... ¿cuál era? Lo tengo que apuntar, no me acuerdo. No teníamos... no sabemos quiénes son los autores de los primeros libros del Antiguo Testamento, ¿sabes? No, pero supuestamente son palabras divinas. Entonces, los hechos que describen, sin embargo, son... Dime. Perdón. Supuestamente el Génesis, por ejemplo, lo escribió Moisés. Y vos decís son palabras divinas, pero no son palabras escrituras que directamente escribió Dios y las mandó de una nube y dejó que cayeran. Yo te podría decir o dar una teoría que por ahí lo que hizo es Dios le explicó a la persona que lo escribió de una manera que esa persona entendería y podría transmitirla de una manera fácil. Por ejemplo, a ver, el propósito de la Biblia no es dar una explicación científica de cómo apareció el hombre en el mundo, si no vamos a estar escribiendo un libro de ciencias muy, muy largo, ¿no? Entonces, de manera para simplificarlo para gente que existió hace miles de años, tiene sentido que está escrito de la manera en que está escrito. Sí, eso tiene sentido. Sí, yo hablé también que los primeros pasajes están escritos por Moisés, pero no puede ser porque están escritos en tercera persona cuando hablan del mismo Moisés. Y luego, al estar en el siglo VI, antes de esto, he estado mirando a ver las correlaciones en las líneas del tiempo con el Imperio Egipcio según las escrituras, habría 12 millones de egipcios en Egipto, de israelitas en Egipto como esclavos, pero no se ha encontrado nada todavía. O sea, hay 900.000 piezas históricas en los museos de todo el mundo sobre todo lo de Egipto, porque además mantenían todos esto, lo documentaban todo en paredes, en correspondencia, y tengo unas listas por aquí de por qué es un poquito inconsistente y de por qué. Lo que pasa es que no tiene sentido, porque ya me has dicho que sí que puede ser que no son palabras que vienen de la nube, entonces no las voy ni a leer, no tiene sentido. Claro. Es que... es muy... Sí, perdón, sabes, me acabas de desmontar, maricón. Es muy interesante que menciones eso de Egipto, porque el problema, que en realidad está en la Biblia, es que menciona que fue en el tiempo de Ramsés II, pero no dice que fue en el tiempo de Ramsés II, pero dice que fue en la ciudad de Ramsés II. Y había un programa en Netflix hace un tiempo, no sé si sigue estando, se llama Éxodo, bueno, no me acuerdo, por ahí me acuerdo en algún momento, pero en ese programa es un programa de arqueología y buscan todo esto del éxodo de la Biblia, a ver si es verdad o no. Y al principio empiezan a buscar en ese tiempo empiezan a buscar la evidencia que existiría en el tiempo de Ramsés, y no hay nada, como ustedes dicen. Pero luego empiezan a buscar 200 años antes, y ahí está
toda la evidencia de los judíos, de los esclavos que habían, de José y de los hermanos, 200 años antes. Y lo que descubren es que estaban situados donde luego estaba la ciudad de Ramsés. O sea que quien sea que escribió el Éxodo, lo más probable es que escribió en la Biblia, ocurrió en la ciudad de Ramsés, para que la gente supiera dónde ocurrió en ese tiempo, durante aquel tiempo. Pero en realidad había sido 200 años antes. A ver si eso te da una Sí, explicación del Éxodo. eso lo había leído antes y de hecho hay una tabla que se menciona algo sobre la gente de la tierra de Canaán, pero como si fuera una tribu local, nada de extranjeros o nada de esclavos. Pero solo hay un documento que se haya encontrado entre la tierra que fuera el antiguo Canaán, que es el actual Israel, y Egipto, que fue la trayectoria del Éxodo. Lo que pasa es que según estaba aquí, no se han encontrado restos humanos, ni herramientas, ni campamentos, ni ciudades ocultas, no se ha encontrado nada. El terreno que cubre el Éxodo tampoco se ha encontrado evidencia alguna. Se han encontrado muchas herramientas de cobre que se extraían de la tierra cercana al actual Israel. Entonces sí que se puede ver como... O sea, hay evidencias de que el actual Israel antiguamente pertenecía al territorio de Egipto, que se expandió hasta Turquía. Entonces, el éxodo hubiera sido de Egipto a más Egipto, ¿sabes? Según las tierras... porque lo que está escrito en el Génesis se escribió 200 años después de que ocurriese, por así decirlo. Hay un lapso de inconsistencia de los 200 años que tú decías, pero entonces lo que se está contando, en 200 años tú piensas cuánta gente ha pasado por el mundo que tuviera, de cualquier historia que nos hayan... O sea, nuestros padres nacieron, mira, mi padre nació hace 67 años ayer, que cumplió los años, mi abuelo nació hace 94 años, su padre nació hace 130 años o así, y si nos ponemos a contar, cuando la historia se ha ido pasando de boca en boca, ha llegado más bien un mito o una leyenda, que ha mezclado hechos con mitos y con medias verdades. Entonces, luego están los números tampoco tienen mucho sentido porque, según estaba mirando, hay 369 documentos de correspondencia diplomática que probarían que la Tierra Prometida no era un sitio desierto, sino que había ciudades allí y que estaban dominadas por el Imperio Egipcio. Y luego, de los 3 millones que tomaron parte en el Éxodo, si tú pones, o calculas más o menos, hacemos una fila de 2, 3, ¿cuánto eran los que he visto? 2 o 3, no me acuerdo. Y pones 2 millones de personas, 3 millones de personas a salir desde donde salieron en Egipto hasta donde llegaron en Canaán. Cuando llegó el primero a Canaán estaría saliendo el último de Egipto, ¿sabes? Con lo cual tendría que haber quedado algo, porque hubieran tenido que hacer noche en algún sitio, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Lo que pasa es que, como te decía, una vez que los cristianos de hoy en día han aceptado que esto no es un libro escrito por Dios, sino que es el testimonio de nuestros antepasados, es que tampoco tiene mucho sentido estar leyendo estas cosas. Es en realidad la única posición moderadamente inteligente respecto a entender la Biblia. Quiere decir, si hablamos de un libro donde aparecen los unicornios, pero no aparecen los dinosaurios, porque en la época no se sabía que existían los dinosaurios, o todo el mundo conocido era una área alrededor de Mesopotamia, pues la única forma de interpretarlo hoy en día es así, ¿no? Como quizá una transcripción o una traducción o una interpretación de la palabra directa de Dios, pero por la gente de la época, porque si no entramos en una incongruencia lógica. Yo el mayor problema que le veo al hecho de que la Biblia sea la palabra de Dios es que eso convierte a las religiones monoteístas en fundamentalistas, en esencia, porque es la verdad revelada. Entonces, eso implica que tu verdad, tu religión es la única verdadera y los demás tienen que estar equivocados. De hecho, para entrar al reino de los cielos, puede que seas la mejor persona del mundo, que seas muy, muy bueno, que te portes genial con quienes te rodean, que sigas todos los mandamientos, pero si no sigues uno, que es adorar al Dios correcto, resulta que vas al infierno, o al menos no entras en el cielo. Entonces, esa posición de la religión como principalmente adora al Dios correcto, y si te has equivocado, mala suerte, por muy bueno que seas, es lo que quizá de esa verdad relevada, que luego se convierte en la Biblia, pues en historietas de la época, la que quizá más problemática vea yo.
Pero eso sería la interpretación de los hombres, volvemos a decir lo mismo. O sea, decía Max, ahora que casi te me escapas, que ha dicho un par de pasajes del Corán, o sea, de los mormones, que luego tuvieron que retirarlo, que las personas negras tuvieron una maldición. Pero luego en la misma Biblia o en el Corán se encuentran un montón pues lo que decía, que no sé si era Feliciano, de cómo tratar a tus esclavos, pegarles pero no mucho para que no se mueran, el de cómo trata a tu esposa no, o sea, no, de cómo trata eso es en el Corán, que la esposa le deba respeto al marido, o sea, hay ciertas cosas, o lo de los y lo de pegarle a los hijos y se portan mal por matarlos y ya está. Hay ciertas cosas que evidentemente se han quedado fuera. Entonces, los cristianos de hoy en día hacen lo que se llama cherry picking. Pero claro, el cherry picking, cuando ya el cristiano en cuestión te que reconoce que, bueno, pues esto es un libro, está escrito hace mucho tiempo, ya está, ¿sabes? Entonces es que, para mí, hagan el debate Maxen ya. En realidad, sí, en realidad estás equivocado, Arturo. Ya entiendo por qué pensás eso y que estamos ignorando cosas del Antiguo Testamento, pero si lees el Nuevo Testamento, en Romanos y en Hebreos, el apóstol Pablo explica lo del Old Covenant, el New Covenant. No sé qué sería eso en español. El covenant sería la promesa Sí. de Dios con la gente. Y la promesa nueva sería aquella que trajo Jesús y sus enseñanzas. Porque, a ver, por ejemplo, lo que uno leería en el Levítico, estaba ahí para la gente de ese tiempo, para que la gente pudiera vivir de tal manera que Dios quería y que para que ellos fueran buenos, que digamos, pero eso no funcionó, no funcionaba y no obedecían y no, bueno, no funcionó al final del día. Dios eventualmente se dio cuenta de eso y mandó a su hijo a la tierra con una nueva promesa y que cambió de ahí en más. O sea que en realidad los judíos, los que no creen en Jesús, técnicamente tendrían que seguir creyendo en esas cosas del Antiguo Testamento que vos decís, Arturo. Pero los cristianos, en cambio, ha habido un cambio ahí en el medio, ha habido a ver, no hay que seguir las reglas antiguas, que digamos, hay que, en Romanos explica que están ahí para entender a Dios y cuál fue por ahí cuál fue su intención primaria. Pero en cuanto a las reglas y los castigos, aquellos que están, no son la manera en que, o no eran la manera en que él quiso originalmente que ocurrieran las cosas, o que fuera, o que sigamos viviendo. Entonces, según tú o la de tu comunidad, vuestro approach es lo del infierno y esas reglas tan estrictas ya las vamos a dejar porque esas eran para la gente de antes y vosotros lo lleváis más adaptado a los tiempos que corren. No, o sea, lo del infierno, por ejemplo, Jesús es la persona que más habla del infierno en la Biblia entera. No me refiero a eso, pero por ejemplo, si en el Levítico, ahora que lo comparaba, ahora que lo mencionabas, sabes, el castigo para la abominación es que te apedrean o te la pidan y desde luego vas al infierno garantizado. Y entonces, esa abominación, desde la sodomización, que lo llamaban entonces, al comer cualquier cosa que provenga del agua y no tenga escamas, véase gambas o langostinos. Entonces, si esas son las normas y tienen que ser las normas. No se pueden coger y decir, bueno, pues es que estas ya no valen o estas sí valen. O sea, lo mismo que no tiene sentido que a una persona que comete adulterio, o sea, no adulterio, es que comete simplemente que comete un acto sexual libre y a otra persona que coma gambas puede hacer actos comparables. Es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? O llevar como esto, que es de dos tejidos diferentes, también irías al infierno y estás cometiendo una meditación. Eso con el Levítico, nada más. Entonces, ¿cómo casa eso con los tiempos modernos? No, si eso no cuentan para nuestra sociedad y Vale, ahí para quería yo llegar. a ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que yo conozco, es eso de no cortarse el pelo. O también dice de no tatuarse.
Y una de las razones por esa es porque esa comunidad del Éxodo que estaba saliendo de Egipto incluía muchos egipcios también que quisieron salir con ellos. Y por ejemplo, los egipcios se cortaban el pelo de tal manera o se tatuaban para adorar a sus dioses egipcios. Así que Dios les dijo, dejen de hacer eso porque es un acto de adoración en contra de mí o para A estos favor de otros dioses. otros. Y obviamente nosotros lo leemos hoy y por ahí no nos damos cuenta de eso y pensamos, pero está diciendo acá en la Biblia que no deberíamos cortarnos el pelo, no deberíamos tatuarnos. ¿Y qué eso quiere decir hoy todavía? Y no, hay que fijarse el contexto, por qué lo dice, para quién lo dice y cuál era la situación que digamos. Y por ahí se puede poner un poco complicado con eso. Pero sí, no, eso del Levítico era para esa sociedad y para sus circunstancias, que digamos. Pero Sí. después hay cosas que diría en el Antiguo Testamento, que Dios piensa esto de esto, que siguen siendo aplicados hoy en día, y que Jesús también repitió. Claro, yo el problema que veo con eso es el cherry picking, porque sí es verdad que el Levítico, como todo el resto del Antiguo Testamento, hay que entender que hubo una disrupción con el Nuevo Testamento y con Jesús diciendo, o quien fuera en su momento, todo lo anterior no vale, o si no todo, la mayor parte de lo que hemos leído, de lo que hemos dicho ya no es válido, es el Nuevo Testamento lo que sí lo es. El problema de esto para mí, el primero es que si el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento es una verdad revelada que luego los hombres escribieron como interpretaban ellos, ¿por qué el Nuevo Testamento no lo es? Y es igualmente interpretable o igualmente está lleno de fantasías, porque sí es verdad, y es muy cierto esto que estás diciendo, Maxen, de que está adaptado al contexto, al lugar, a la época. Claro, no sabían otra cosa, pues de cuando vivían. Igual que para los musulmanes no comer cerdo pues tenía una razón, por las enfermedades que transmitían los cerdos. O si seguimos la tesis de Marvin Harris, el antropólogo, cuando hablaba de vacas, cerdos, guerras y brujas, por cuestiones económicas, que era mejor que no se comiera cerdo. O por otros motivos, pues no poder beber alcohol en el caso de los musulmanes. En todas estos imperativos morales que se imponen a los creyentes, hay que meterlos muy bien en su contexto, interpretarlos en una época, en un lugar geográfico. Buena parte del Antiguo Testamento está basado en textos de vasallaje hitita, es decir, es como una copia, un collage, un remodelado de textos que ya existían. Mi problema con esto del Nuevo Testamento sí es válido y a lo mejor algunas partes de lo anterior. Por un lado, el cherry picking y por otro lado, el hecho de que si ahora destruyéramos todos los libros de ciencia, en unos años, en unos siglos, en un milenio, en 2 milenios, esos libros de ciencia volverían a escribirse más o menos igual, porque son verdades que realmente son inmutables, que realmente son universales. Y sin embargo, si ahora mismo destruyéramos todas las Biblias, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y esperáramos 50, 100, 200, 1000 años, 2000 años, los libros religiosos que se escribirían serían completamente distintos. Cada comunidad, cada ser humano personalmente, cada nación, cada territorio, que se dio cada momento histórico, crearía un cuerpo de creencias distinto, que no tendrían nada que ver con lo que se escribe en la Biblia, sino adaptado a su momento, a su geografía y a la ideología o las creencias imperantes en la época. Que es lo que me lleva a mí a pensar que quizá la Biblia no sea en realidad palabra de un ser superior, sean sencillamente las invenciones, por llamarlas así, de las personas que vivían en la época. Estás asumiendo que no existe Dios. Claro. Claro, pero es que Adrián es ateo, Max. No sé, podríamos quedar otro día, ya que ha sido todo tan guay, tan fluido, podríamos quedar otro día para debatir eso, en qué nos basamos cada uno para creer lo que creamos. Sí. Sería bueno. Sí, yo quería mencionar antes de terminar, que se nos va acabando el tiempo, que hoy se han publicado esta semana las estadísticas del CIS de abril, con los resultados de todas las encuestas que se hacen a los españoles se han hecho en el 2020 respecto a política, religión, otro tipo de cosas. Por primera vez
el número de ateos es el más bajo de la historia, perdón, el número de católicos es el más bajo de la historia de España. El año pasado, por primera vez, el número de ateos, no creyentes y agnósticos superaba ya el de los católicos practicantes. Y este año el ritmo de ateos sigue descendiendo. Volviendo a la pregunta inicial, como conclusión por mi parte, de si es positiva la religión para la sociedad y más allá de eso, si es necesaria, viendo estas estadísticas que se repiten en todo el mundo desarrollado, incluso en Estados Unidos, que hasta ahora iba más a la zaga y ya los niveles de demografía del ateísmo van creciendo cada vez más, incluso también en las zonas más pauperizadas del mundo, en África, en Medio Oriente, en algunas zonas de Latinoamérica, también cada vez más el ateísmo va creciendo, aunque todavía siga siendo muy minoritario comparado con Europa, Japón o otros lugares. Mi conclusión solo puede ser que no, que en realidad no necesitamos ninguna religión, salvo en el caso que mencionaba Max al principio, que es si existiera Dios. Entonces, claro, para comunicarte con ese Dios, para entender la relación con ese Dios personal, pues sí, un cuerpo de creencias puede venir muy bien. Más allá de eso, yo no lo veo necesario. Pues yo, para concluir, lo que has dicho, Adrián, me ha gustado mucho porque refleja un poco lo que yo pienso también, ¿no? Con el tema de la Biblia, pues a fin de cuentas, o los escritos religiosos, prácticamente todos desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, no digo que esto sea una verdad absoluta, es lo que yo pienso. A fin de cuentas, creo que es lo que escribieron en su momento adaptado a una situación, unas vivencias, unas experiencias, una realidad pasada, con lo que has dicho tú, Arturo, había pasado 200 años. En algunos casos, pues lo que pasa ahora y lo escribimos 200 años después, probablemente haya cambiado, ¿no? La versión que escribimos de la realidad. Entonces, bueno, pues es una adaptación, está claro. Yo, desde mi punto de vista está claro y asumo también que Dios no existe. Lo que no sé es lo que existirá. Si existirá algo, un poder sobrenatural, o a lo mejor no existe nada y me posiciono como ateo o como agnóstico. La verdad es que no lo tengo nada claro. Pero sí que no me creo pues la religión impuesta que a mí me tocó vivir desde la experiencia, ¿no? Pues la experimenté, la viví unos años y dije, bueno, pues a mí esto no me cuadra. Plantea más dudas que otras cosas, no responde absolutamente nada y hay muchas cosas que no cuadran. Incluso intentando adaptar los textos a una época más actual y decir, venga, es una interpretación, pero bueno, a fin de cuentas no me cuadra nada, ¿no? Entonces, me quedo con lo que tú has dicho, Adrián, que quizá necesarias, quizá tampoco sean necesarias. O sea, la parte puede tener cosas muy positivas, creo que puede tener cosas muy positivas y conozco gente que no es cristiana, pero que es capaz de apreciar y valorar cierta parte del código moral que está detrás de la religión cristiana, en concreto, por lo que en la que vivimos nosotros, pero que, por otro lado, cuando se utilizan para pervertirla o de malas formas, la parte positiva desaparece, es decir, creo que es un poquito peleagudo, o sea, creo que no son necesarias, pero el problema quizás es el uso, ¿no? A fin de cuentas lo utilizamos nosotros, somos personas, somos imperfectos, ¿no? Entonces, pues como somos imperfectos, lo utilizamos mal y hacemos un uso que no debemos de lo que nos ha dado ese ser, ¿no? Que se supone que existe. Entonces, bueno, yo me quedo con que no. Dale, No sé Max. tú, Arturo. Sorpréndeme, Arturo, dime que sí. No, mira, yo te voy a decir que particularmente yo no la necesito, pero también tengo que ser consciente que no hay gente, que no todo el mundo somos nosotros tres. Entonces hay gente que sí necesita ese tipo de creencia, por lo que sea. A mí me es tan alien como me pueda ser la disforia de género y la gente que se siente en el cuerpo. O sea, es algo que como yo no he vivido ni experienciado ni he visto de cerca, solo veo cuando ya la gente dice, bueno, pues estoy haciendo la transición. O sea, es que o sea, solo me queda respetarlo, ¿sabes? No me queda, yo no lo puedo entender. Entonces, en tanto en cuanto se limite a la espiritualidad de cada uno, a mí me parece que hasta que tengamos una alternativa viable, las religiones pueden ser algo positiva. Quizá entonces nos podamos centrar en secularizar a las religiones más radicales y luego seguir el proceso con las religiones más moderadas y terminar la secularización para que al final no haya ni siquiera el intento de influir en la política, en la economía y en la vida de las personas y que cada uno crea en su casa lo que quiera creer y haya cada uno con lo que crea y que a ser consecuente de esas creencias sin invadir la de los demás.
Así que me quedo con un, bueno, sí, es verdad, creo en un futuro no las necesitaremos, pero de momento no me libraría de ellas. Sí, yo como dije antes, creo que existe Dios y en ese caso sí hacen falta. Pero más allá de eso, sí, por ahí hay instituciones que podrían reemplazar las iglesias o capillas para cumplir las funciones secundarias. Pero tengo amigos, por ejemplo, yo tengo un amigo que ha dejado de tomar drogas, por ejemplo, para poder serle fiel a su fe, a Dios en su manera y ese es un aspecto que por ahí es fácil de olvidarnos, que la religión en realidad sí ayuda a mucha gente y le da una razón a mucha gente para poder dejar de hacer estas cosas malas o estas cosas que por ahí no las ayudaría a ellos o a la sociedad. También, si miramos las estadísticas, podemos notar que en las sociedades religiosas hay menos crimen que en las seculares. Y puedo usar el ejemplo de mi iglesia también, que... Esas estadísticas habría que revisarlas. Porque yo Sí, tengo eso las otros vamos a datos. dejar para el día de si existe Dios o no. Y en mi iglesia, por ejemplo, por ahí un tercio de la gente que va de la congregación en realidad no es cristiana, son ateos, son agnósticos o no sé en qué creerán, pero van ahí. Yo voy a una iglesia internacional y van ahí para disfrutar compañía, para poder tener amigos, para poder tener esa comunidad que tenemos en la iglesia. Nosotros no los forzamos a venir al servicio. A veces vienen después del servicio, pero a la hora de comer nada más. Y a veces vienen al servicio para ser respetuosos nada más, pero han estado viniendo por 2 años y no son cristianos todavía, pero nosotros los Todavía. respetamos a ellos y ellos nos respetan a nosotros y ellos siguen viniendo y no tienen la necesidad de venir. Así que sería interesante preguntarles a ellos también si lo ven necesario o no. Así que creo que tener religiones es beneficioso para muchos de varias maneras. Si se trata de ser parte de la comunidad o dar una posición moral para muchos también creo que todavía puede ser, aunque como dije antes, esos aspectos pueden ser reemplazados por otras instituciones no religiosas, creo que llenan ese agujero todavía. Entonces, sí, más allá, entonces la respuesta, no hemos encontrado respuestas así más o menos de si son necesarias todavía, cada uno tenemos la nuestra, pero creo que todos coincidimos en que lo que sí es necesaria es la moderación. Entre todos, tanto los que creen como los que no creen, o sea, la moderación. Esa es la clave. Sí, yo creo que eso es fundamental en religión, en política, en tratar con tu vecino, en todo. O sea, al final la moderación y no llevar las cosas al extremo es lo que nos permite entendernos como seres humanos. El respeto mutuo, me parece, sí. Y eso para los ateos, tanto para los ateos como para los cristianos, el musulmán y cualquier otro, sí. Creo que el respeto mutuo y poder y no tener que forzar su religión para los otros. Respect. Y de hecho no hay mejor forma de mostrar respect que con unas cervezas, que cuando vayamos a Gales, que Feli y yo tenemos pendiente un viaje a Gales, Sí. nos tenemos que juntar los 4 para agradecerte que hayas estado con nosotros, Max. No, muchísimas gracias a ustedes, es un privilegio. Venga, y yo me voy a saltar el Levítico, voy a hacer unos mejillones para cenar. Pues que aprovechen. Bueno, chicos, muchas Bueno, gracias. un placer. besito a todos. Muchas gracias. Igualmente, cuidarse. Gracias. Nos vemos Chao. en Gales. Cuídense, sí, definitivamente. Chao.